En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día. Nueva propuesta informativa, nuevo trabajo sobre la agenda del día. En este caso, la del día martes 19 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar allí, por darnos esa audiencia tan sólida que registra esta y las otras emisiones del Noticiero de Televen. Siempre también recordamos que tienen ustedes el contacto y el vínculo de la participación a través de la red social Instagram, _Noticiero Televen. Presenten sus planteamientos, sus comentarios, muy simpáticos, muchos de ellos, las denuncias sobre servicios públicos, para tratar de buscar pues que se corrijan las deficiencias y las dificultades en diferentes regiones del país. Eso es también muy apreciable y al margen de todo ello, bueno, vamos a desarrollar una agenda bien importante con notas nacionales e internacionales que ocupan un espacio significativo y ya verán por qué. Vamos con los detalles de las informaciones. Bueno, sigue el seguimiento al caso del ciudadano de nacionalidad colombiana, así pues lo expresó y lo presentó en su deportación oficial el SAINE, de Alex Saab. Pues bien, ayer, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, decía que era legal absolutamente su deportación porque el ciudadano Alex Saab tenía una cédula falsa, una cédula que no le correspondía y que no era venezolano, sino de nacionalidad colombiana. Pero importante también fue el argumento cuando le preguntaron qué ofreció la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Señalaba que la deportación fue por sencillamente intereses de Venezuela, por proteger los intereses de Venezuela. Se entiende entonces de sus palabras. No entró en mayores detalles sobre la deportación de quien fue ministro de Industrias y quien además tuvo una posición, pues, digamos, de jerarquía dentro de la estructura de la administración pública venezolana. Desde los Estados Unidos a la par, se conoce que el ciudadano Alex Saab fue pues ya llevado a una corte federal de Miami, a una corte de la ciudad de Miami, donde se le renovaron algunos cargos y probablemente surjan otros. En esta circunstancia hay señalamientos sobre blanqueo de capitales, hay señalamientos sobre fraude, sobre conspiración, en fin. Ahí se juntan una serie de factores que finalmente llevarán a una imputación definitiva. Tendrán que conocerse mayores detalles. Todavía no se sabe si ha respondido o qué ha dicho Alex Saab sobre todo ello. No se sabe nada de su esposa, que vivía acá en Venezuela, junto con sus hijos al parecer, y bueno, hubo un giro muy particular, un viraje muy singular que lleva a múltiples interrogantes. Lo cierto es que está detenido luego de su deportación, ya con cargos y muy probablemente con el seguimiento de un juicio que estaba pendiente. Recuerden que por decisión del gobierno de Joe Biden en la anterior administración de los Estados Unidos, el señor Alex Saab fue liberado, estuvo detenido en los Estados Unidos entre 2001 y 2023. Luego de aquel famoso periplo, que lo llevó a las islas de Cabo Verde, luego la deportación o extradición hacia los Estados Unidos, bueno, de esto se ha hablado suficientemente. Y desde luego se ha levantado una gran controversia por la decisión que tomó pues, el gobierno venezolano. Otras notas importantes. Vamos a hablar de lo que fue ayer la movilización de los estudiantes en protesta por la muerte de la señora Carmen Teresa Navas, la madre del fallecido detenido político Víctor Quero Navas. Pues hubo movilización, primero una concentración en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, luego una movilización hacia la Puerta Tamanaco, que llaman, de la UCB, y algunos se atrevieron a llegar al edificio del SEBIN en la Plaza Venezuela a protestar. Bueno, las autoridades desplegaron a los integrantes de la Policía Nacional,
y los estudiantes, bueno, protestaron de manera pacífica. Al parecer un estudiante detenido, pero luego fue liberado, en fin. Sobre la señora Carmen Teresa Navas, ayer se estuvo realizando y se realiza aún su funeral en una conocida funeraria de la urbanización Los Caobos. De allí será llevado al cementerio del Este para su sepelio al lado, pues, del féretro de su hijo Víctor Quero Navas. Esa es la información que se tiene. Mientras tanto, el gobierno emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas y a su vez, pues, ratificaba que desde el mismo momento en que se conoció que el detenido político había sido, pues, ubicado y que había muerto en custodia bueno, del gobierno venezolano en definitiva, pues se ratificó, decía, el compromiso de seguir la investigación, que la Fiscalía haga el seguimiento del caso y otros organismos para determinar responsabilidades sobre la muerte en julio del año 2025 del detenido por razones políticas Víctor Quero Navas. Se llegará hasta el final, decía un comunicado, se interpretaba de ese comunicado del gobierno venezolano. Seguramente habrá algunos otros elementos que surgirán en el día de hoy alrededor de este caso, repito, el sepelio de la señora Carmen Teresa Navas. La mamá de Víctor Quero Navas será en el cementerio del Este a la 1 de la tarde. Bueno, informaciones económicas. A ver qué nos dice el CENDAS, el Centro de Documentación Económica y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, la canasta alimentaria para un grupo familiar de 5 personas en el mes de abril llegó a $739.50. 5.5% más de inflación si se le compara con la del mes de marzo, que fue de 692,70, algo así. Sigue impactando, pues, el desarrollo del mercado inmobiliario, sigue impactando, pues, la depreciación del bolívar en todo esto frente a las divisas internacionales. Y bueno, la petición mayoritaria del país: hay que tomar medidas para frenar la inflación. Pero bueno, sube entonces, como decía, la canasta alimentaria. Recordar también que las cifras del propio Banco Central de Venezuela determinaron, de acuerdo al seguimiento que ellos realizan, que la inflación durante los primeros 4 meses de este año 2026 ha sido del 90%. Bueno, seguimos. El gobierno venezolano, a través de un comunicado y en declaraciones del propio canciller, el propio canciller de la República, Iván Gil, pues ha protestado firmemente y está solicitando indemnización al gobierno de Trinidad y Tobago por el enorme derrame petrolero que ha llegado a las costas de Venezuela, afectando el ecosistema, afectando también muy reciamente la actividad de los pescadores del estado Sucre y de otras zonas. Incluso el derrame puede llegar, y se espera que pueda llegar, de acuerdo al seguimiento que se le tiene, hasta el estado del Tamacuro. Pero el gobierno venezolano, al solicitar la indemnización, pidió más información, que ha sido poco seria, muy poco seria la información que ha ofrecido, y poco creíble en oportunidades el gobierno de Trinidad y Tobago. Ellos en su momento dijeron que enfrentaron la situación, que habían colocado diluyentes químicos sobre el mar para, digamos, aminorar, digamos, el desplazamiento del petróleo que se había derramado, pero no dieron mayores detalles sobre los diluyentes, ni cómo había sido, ni cuál es la razón. Un misterio de parte del gobierno de Trinidad y Tobago, y por eso la protesta sonora del gobierno venezolano y la solicitud de indemnización. Continuamos. Ayer el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el señor John Barrett, estuvo de visita en los hospitales Domingo Luciani y también Pérez Carreño. Eso para verificar que parte de las toneladas, creo que fueron 70, que envió el gobierno de los Estados Unidos en insumos médicos, estaban siendo distribuidas hacia los hospitales de Venezuela. Por lo menos estos fueron hospitales de la región central, en este caso de la región capital, del municipio Libertador. Se corroboró que en efecto sí se estaban entregando. Había una denuncia, recuerden, de la Federación Médica Venezolana, ratificada acá en esta primera emisión por el presidente de esta federación, Douglas León Natera, donde señalaba
donde se señalaba que no había claridad y que los directores de hospitales estaban expresando que esa cantidad de insumos médicos no habían sido distribuidos de la manera conveniente. Bueno, veremos. Ya en días anteriores, también la encargada de la Presidencia de la República había hablado del caso y señalaba que sí se estaban distribuyendo pues esos importantes productos para la atención de la salud. Bueno, es la información que se tiene hasta ahora. Atención. Sobre el llamado salario mínimo integral. Ayer el diputado oficialista Osvaldo Vera ofreció una declaración señalando que los $240 de eso que se denomina salario mínimo integral será cancelado en dos partes. Esto en atención fundamentalmente para los empleados de la administración pública y para aquellos que disfrutan de los beneficios del llamado sistema patria. En dos partes, los $240 del salario mínimo integral. Al parecer se entregarían primero unos $150 y luego la segunda parte, ¿no? En este caso, de acuerdo a la información, repito, que ofrecía el diputado Osvaldo Vera de la bancada oficialista ante la Asamblea Nacional. Informaciones sobre las conexiones aéreas. Bueno, Aeroméxico anuncia que está en conversaciones y que tiene el propósito de reanudar la conexión aérea comercial entre Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y a su vez de Maiquetía a Ciudad de México. Es importante, interesante, porque hay un número también apreciable de venezolanos que viven en México, que forman parte de la diáspora. Bueno, y también importante porque eso permite conexiones. Pero bueno, Aeroméxico ha hecho ese anuncio. Retornamos al plano nacional. Volvemos sobre la situación de los detenidos por razones políticas. Ayer se pronuncia la Conferencia Episcopal Venezolana solicitando libertad plena para los detenidos políticos y en este caso con el propósito de encontrar la convivencia ciudadana y encontrar el camino de la paz definitivo en Venezuela. Ese fue el pronunciamiento de los obispos católicos de nuestro país en su máxima instancia, la Conferencia Episcopal. Eso es importante también. Bueno, tenemos una noticia que generó y llamó la atención. Es que la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, participará, creo que este mismo martes, en la ciudad en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en una cumbre petrolera de la Asociación de Geólogos del Petróleo de los Estados Unidos. Irá en compañía de otros integrantes del directorio de PDVSA, al parecer. Pues una buena noticia dentro del propósito de que se haga más fluida esa relación comercial y la relación petrolera que ya ha comenzado a fortalecerse entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, en temas internacionales comenzamos por lo más reciente que se conoció con la diferencia de horarios en la mañana de hoy en España. Imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso de Plus Ultra. Tiene que declarar ante la Audiencia Nacional por la imputación que tiene vinculación con cobro de comisiones, blanqueo de capitales, tráfico de influencias. Esto generó un gran revuelo y está generando en este momento un gran revuelo en España. Pronunciamientos de los factores políticos como el Partido Popular, señalando pues que debe seguirse pues la investigación a fondo. Es la primera vez que un expresidente de gobierno de España pues es citado y además imputado ante la Audiencia Nacional por presuntos hechos de corrupción. Vamos con el Medio Oriente. Trump-Irán. Anunció Donald Trump que él detuvo un bombardeo que se iba a realizar hoy a gran escala sobre Irán como respuesta a lo que fue el rechazo iraní a la propuesta de paz del gobierno de los Estados Unidos. Por petición de Arabia Saudita, de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Donald Trump dijo, bueno, vamos a detenerlo porque parece que se retoman negociaciones serias para llegar a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Esperemos a ver qué ocurre y cómo será la evolución en este día, martes 19 de mayo. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó formalmente su rechazo a la intención de Irán, del gobierno fundamentalista iraní, de tomar posesión absoluta y establecer nuevas reglas para el tránsito de mercantes por el estrecho de Hormuz. Rechaza a la intención iraní y el control sobre el estrecho de Hormuz. Esto va a traer consecuencias seguramente. Bueno, tenemos también otra información de los Estados Unidos. Lamentable, siguen los hechos de violencia en ese país.
fue atacada a tiros por dos adolescentes, al parecer de 17 y 19 años. Falta más información precisa. Una mezquita en San Diego, en California. Esto dejó un saldo de 5 personas muertas. Incluso los dos atacantes, de acuerdo a la versión hasta ahora oficial, mueren por heridas autoinfligidas. Es decir, es probable que se hayan suicidado luego de los ataques. No se conocen mayores detalles, hay que estar pendientes de la información del día de hoy. Pero fue lamentable. Era gente incluso al parecer conocida en la zona, los que atacaron esta mezquita. Y también allá se conocieron nuevas sanciones sobre integrantes del alto gobierno de Cuba, dentro de lo que es el mecanismo de presión, el torniquete, que va aplicando pues con sanciones el gobierno de los Estados Unidos para buscar el desmontaje del gobierno comunista y reformas en la política y en la economía de esa isla que está en una situación realmente calamitosa. Muy triste lo que se está viviendo en Cuba. Bueno, en deportes tenemos lo siguiente, vamos a iniciar con el fútbol. Neymar Jr., sorpresa, sí va a integrar la lista oficial de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Ayer hizo el anuncio el director técnico Carlo Ancelotti. Diversas razones escribió, ya seguramente conocerán algunos detalles en el segmento deportivo. Seguimos en el fútbol, se retira del Real Madrid, se separa del Real Madrid en realidad, una leyenda, un histórico, Dani Carvajal. No se logró un acuerdo, al parecer, no se renueva el contrato y por lo tanto, pues, finaliza su histórica presentación en el equipo Real Madrid. Por lo demás, en el próximo partido del fin de semana, el último de la temporada, ya cierran las ligas y la de España es una de ellas, se le hará un homenaje a Dani Carvajal. Se conoce también que, aun cuando sin confirmación oficial, se publicó en el Daily Mail, un diario influyente en Londres, que Josep Guardiola dejará la dirección técnica del Manchester City este domingo, que realizará su último partido. No hay nada oficial, atención. Se habla que le sustituiría Enzo Maresca, quien fue hasta hace un tiempo atrás director técnico del Chelsea. Hoy el Chelsea, de eso se conoce desde antier, tiene un nuevo director técnico para la próxima temporada, que será el español, el vasco Xabi Alonso. Así que bueno, pendientes en este caso. Ayer en fútbol, ya que hablamos de Inglaterra, el Arsenal gana 1-0 al Burnley. Esto pone al Arsenal a punto, ¿no?, de ganar la liga inglesa. Todo se define estos próximos días, pero bueno, en buena lid, porque tiene más de 20 años que no gana la liga el Arsenal. Y en béisbol tenemos que 4 venezolanos abrirán partidos de las grandes ligas en el día de hoy. Así que bueno, hay un suculento menú en lo que será la sección de deportes de la primera emisión de Noticiero de Televen. A recordar la dirección de Instagram, _Noticiero de Televen, para que envíen sus mensajes y participen. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Seguimos pendientes del informe del tiempo con esto de las ondas tropicales y también un resumen de lo que ustedes nos envían al concluir la primera parte. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. La mañana de este martes, 19 de mayo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias mientras realizan las actividades cotidianas en casa, preparan a los niñitos para el colegio, que por cierto, ya están en el tercer momento, ya a punto de terminar este año escolar. Mientras usted se prepara para ir a trabajar, prepara el cafecito, el desayuno y ahí en sintonía siempre del noticiero Primera Emisión. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Bueno, como decía Gaudí, ya de este lado listos para iniciar esta jornada informativa y por supuesto agradecidos de que ustedes nos acompañen. Agradecemos también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen, a quienes lo hacen con la aplicación Televen Stream. También tenemos nuestra señal abierta que llega a todo el país. En YouTube nos ubica como Televen TV y nuestras redes sociales en X, en Instagram también y en TikTok _Noticiero Televen. Y como Televen está en todo, el noticiero también, los invitamos por supuesto a descargar nuestro nuevo canal de WhatsApp. Se lo hemos recordado todos estos días, que se une a otras redes que ya tenemos, X, Instagram y también TikTok. Bueno, simplemente tiene que ubicar la esferita redonda, esa esferita que está allí en la parte superior de nuestra cuenta en Instagram, la pulsa y eso lo redirecciona de manera automática a nuestro canal en WhatsApp.
Es muy fácil estar allí en comunicación directa a través de todas nuestras herramientas digitales. Bueno, nada, dicho esto, no nos toca sino continuar con más de lo que usted ya está acostumbrado en esta primera emisión del noticiero. Por eso le pedimos al señor director que por favor ruede la coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Adelante. Gracias. Bueno, y como siempre, iniciamos compartiendo con ustedes información que destaca en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero TLVN. Realizan acto velatorio de Carmen Navas. Reseña la nota que durante la noche de este lunes se dio inicio a los actos fúnebres de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado el pasado mes de julio de 2025. Familiares y allegados hicieron acto de presencia. Al lugar también asistieron representantes de diversas ONG, además activistas de derechos humanos y expresos por motivos políticos. Inicialmente este funeral se iba a llevar a cabo de manera privada, sin embargo poco antes de las 8 de la noche se empezó a dar entrada al público general. Se tiene previsto que para este martes, es decir hoy, 19 de mayo, el sepelio se lleve a cabo a la 1 de la tarde en un reconocido cementerio del estado Miranda. Gobierno Nacional se pronuncia por muerte de Carmen Navas. En la misiva, la presidencia indicó que el caso de su hijo, Víctor Hugo Quero, se encuentra en investigación por parte de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público y que en su momento informará al país los resultados y las acciones pertinentes. Asimismo, manifestó que lamenta profundamente el deceso de la señora Carmen Teresa Navas, hecho ocurrido el pasado domingo 17 de mayo. Delcy Rodríguez, 2 puntos, abro comillas. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos y él, cierro comillas. Lo dijo la presidenta encargada, desvinculó al ejecutivo del estatus legal de Alex Saab al afirmar que se trata de un ciudadano de origen colombiano cuyas funciones en Venezuela ya concluyeron, definiendo la situación actual como un asunto exclusivo entre él y el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, Rodríguez detalló que las autoridades nacionales aplicaron una medida administrativa de deportación, una acción que estuvo estrictamente fundamentada en la defensa de los intereses nacionales. Diosdado Cabello, Alex Saab presentaba una cédula venezolana que no era cédula legal. Además, señaló que el gobierno nacional también ejecuta una investigación por diferentes fraudes cometidos por Saab contra el Estado, tras expresar que se encontraba en nuestro país con una cédula de identidad fraudulenta. Alex Saab es acusado de lavado de dinero. Saab también fue señalado de conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos. El empresario ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales. Ecuador cooperará con Estados Unidos por caso de Alex Saab. El ministro del Interior de esa nación, John Reinberg, aseguró que el país andino colaborará activamente en todas las investigaciones que involucren a ciudadanos o funcionarios ecuatorianos en la red de corrupción operada por Saab. John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, 2 puntos, abro comillas, he podido comprobar de primera mano cómo los suministros procedentes de Estados Unidos benefician a Venezuela, cierro comillas. Esto lo dijo tras realizar un recorrido por los hospitales Domingo Luciani y Pérez Carreño en Caracas. El funcionario señaló que la asistencia forma parte de un plan de 3 fases, liderado por la administración de Washington, diseñado para establecer o restablecer los lazos binacionales y reforzar la cooperación mutua en sectores críticos como energía, electricidad y salud. Nos vamos a Perú. Mediante un operativo se logró la captura de 11 venezolanos y 4 peruanos. Según las autoridades, torturaban con extrema crueldad a sus víctimas para presionar por el pago de vacunas. Este hecho se suma a los golpes policiales de abril, cuando fueron desmanteladas las facciones de los Hijos de Dios y del Tren del Llano, dejando 28 detenidos por explotación sexual. Trump afirma haber cancelado ataque contra Irán. Las negociaciones son serias, dijo. El presidente de Estados Unidos anunció la cancelación de este ataque militar previsto para este martes, cediendo a las solicitudes directas del emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos. El mandatario republicano justificó su decisión en el marco de las avanzadas y serias negociaciones que se llevan a cabo para lograr un acuerdo de paz, enfatizando que cualquier pacto definitivo deberá incluir de forma obligatoria la prohibición total de armas nucleares para Teherán.
Con Neymar a la cabeza, Brasil anuncia su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo. El entrenador de la selección de Brasil, Carlos Ancelotti, dio a conocer el listado de 26 jugadores que van a disputar la Copa del Mundo en Norteamérica. Arte y espectáculos. Don Omar anuncia The Last Kind World Tour. La gira comenzará el próximo mes de septiembre. Va a recorrer al menos 21 ciudades a partir de septiembre de 2026, marcando su regreso a los grandes escenarios tras el éxito de su pasada gira Back to Reggaeton. El tour iniciará el próximo 25 de septiembre en el Santander Arena de Pensilvania y continuará su recorrido por territorio estadounidense, abarcando ciudades como Boston, Dallas, Miami, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras fechas ya confirmadas. Amigos, estas y otras informaciones están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Vamos ahora a hacer revisión de la portada del diario El Universal. Con gráfica destacan lo siguiente: masacre en Pueblo del Centro de México. Un ataque perpetrado en el municipio del estado de Puebla dejó 10 personas muertas, 6 hombres, 3 mujeres y un bebé de 2 meses, quienes presuntamente fueron atacados por sujetos armados. Esta información la dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de México. Según medios, un grupo armado ingresó a una casa y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro, todos de la misma familia. Nos vamos ahora a otros temas que están presentes en la portada del diario El Universal. Delcy Rodríguez: actuamos en función de interés de Venezuela. Para Diosdado Cabello, la deportación de Alex Saab está apegada al estricto derecho a la ley. También hay declaraciones acá, en este caso, de Donald Trump. Pospone el ataque contra Irán que tenía programado, y también en materia internacional, pero relacionado con nuestro país. Dice: gobierno exige indemnización a Trinidad y Tobago por derrame. Bien, vamos a ver ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren edición con el siguiente titular, es el principal para ellos. Dice: condominios se incorporan a la consulta popular. Delcy Rodríguez convocó para el 12 de julio nueva jornada de revisión de proyectos. La mandataria encargada informó que se sumarán estructuras de organización civil que tradicionalmente no formaban parte de los circuitos comunales directos. También tenemos en esta portada: hoy comienza la segunda fase de la peregrinación nacional. Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, explicó que la estrategia es tocar los sectores productivos en las regiones, por lo que esperan llegar al menos a 4 pueblos de cada estado del país. Más abajo se lee: Venezuela exige a Trinidad indemnización por derrame. En otro titular tenemos declaraciones de la presidenta encargada en torno al caso Alex Saab. Dice: cualquier decisión que asuma el gobierno lo hará por el interés de Venezuela. Delcy Rodríguez comentó la deportación a Estados Unidos de Alex Saab. Vamos ahora con información deportiva. Tenemos la portada del diario Meridiano. 4 caballos a la lomita. Se trata de 4 venezolanos que se apoderarán del picheo en las grandes ligas. Bueno, Martín Pérez abrirá por Atlanta, Jesús Luzardo irá con Filadelfia, Keider Montero estará con Detroit y Ranger Suárez lo hará para Boston. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos en nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Las icónicas torres del estadio San Siro en Milán no giran, pero las multitudes que descienden por sus rampas helicoidales generan un impresionante efecto óptico que hace parecer que toda la estructura está en movimiento. Este fenómeno visual ha causado furor en las redes sociales, transformando las escaleras del mítico recinto en un atractivo turístico que cautiva tanto a los aficionados del fútbol como a los amantes de la arquitectura. Bueno, es arte. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero, que tendremos a la vuelta. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Faltan 23 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Comenzamos la revisión de diarios que circulan en el interior del país. Tenemos portada del periódico La Noticia del Estado Barinas. Ellos con gráficas señalan lo siguiente: tarifas exageradas. ¿De qué va esto? Vamos a pasar a reseñarlo de inmediato. Un rechazo al cobro de las tarifas del aseo urbano elevaron vecinos de Sabaneta en el municipio Alberto Arbelo Torrealba. Los habitantes de diferentes sectores señalaron que no están de acuerdo con el cobro que consideran exagerado de 600 bolívares por la recolección de desechos sólidos, servicio que además no se cumple a cabalidad. Esto último está entre comillas. También en esta portada leemos: vecinos denuncian construcciones ilegales en áreas verdes alrededor del materno infantil, presuntamente sin permisos, y canasta alimentaria familiar aumentó en el país a $730,59. Esto lo reveló el informe del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros del mes de abril. Bien, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Siglo, que circula en Aragua. Ellos destacan el siguiente titular con fotografía: desmantelada macrogranja con más de 4.000 equipos. El antetítulo: Operación Cazador dio duro golpe a la minería ilegal en Aragua. Parte de la nota reseña lo siguiente, que este operativo se dio en un establecimiento ubicado en la zona industrial de San Vicente, de Maracay. Las autoridades retuvieron un inventario preliminar de aproximadamente 4.000 equipos, entre máquinas de minado digital de alta potencia, además de sofisticados sistemas industriales de ventilación y refrigeración. En otro titular tenemos: Alex Saab acusado de lavado de dinero. Más abajo, Delcy Rodríguez ordena investigar muerte de Quero Navas. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora por allí, Salmerón? Son las 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero TV. El Mundial FIFA 2026 es una cita con el destino que vivirás por Televen, con la transmisión exclusiva de 40 partidos en señal abierta y a través de todas nuestras plataformas digitales. No es solo fútbol, es el momento en que el corazón de millones latirá al mismo ritmo, transformando cada pantalla en un portal hacia la gloria máxima. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca la agencia EFE. Ellos señalan: República Democrática del Congo eleva a 131 a las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país. Más abajo se lee en detalle que el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, anunció que se han registrado 513 casos sospechosos y 131 fallecimientos en las zonas afectadas. Revisamos ahora información del diario La Opinión de Los Ángeles, Estados Unidos. Dice acá: ataque armado en Centro Islámico de San Diego deja 5 fallecidos, incluidos los sospechosos. La policía indicó que el incidente comenzó alrededor de las 11:40 de la mañana en el recinto ubicado en Ekstrom Avenue. Horas después, las autoridades aseguraron que la amenaza había sido neutralizada y que la escena estaba contenida. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales y Occidentales, Falcón, Yaracuy y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira tendrá lluvias dispersas, la temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 31.
que hay de Maracay, lluvias dispersas. Temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 30. Vamos a Cumaná, parcialmente nublado. Temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 30. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Saludamos como siempre a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra red social Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos a ir directamente a nuestra cajita interactiva para revisar qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Por acá nos informan lo siguiente: alcantarilla sin tapa en la avenida Uslar de Vista Alegre. Está toda la mitad de la carretera, en toda la mitad de la vía. Bote de aguas residuales en Olivet, en 2, kilómetro 2 del Junquito. Esto es acá en la ciudad de Caracas, no se aguanta el olor. Y bueno, también envían saludos desde Trujillo, José Briceño, siempre en sintonía. Agradecemos como siempre todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram, los valoramos muchísimo. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Muy bien, bueno, hay un grupo de notas bien interesante. Hay una situación irregular que se está presentando al sur del estado Zulia, lo vamos a reseñar. También, pues, en el estado Lara hay contratiempos con el servicio de energía eléctrica. Y en el sur del estado Bolívar, otra situación irregular en la minería. Y, por supuesto, habrá otras informaciones importantes. Pues en la dinámica de esta primera emisión de Noticiero de Televen vamos a dar apertura en este nuevo resumen con el tema de la violencia al sur del lago. Con la intención de frenar precisamente esta violencia, al menos 850 uniformados entre policías y militares tomaron 3 municipios del sur del lago de Maracaibo. Vamos al estado Bolívar, en el municipio El Callao, al sur de esa entidad, pues al menos 4 mineros han perdido la vida en distintos hechos registrados en lo que va de este mes. Estado Lara, occidente del país, autoridades de esta entidad activarán un plan conjunto con Corpoelec para evitar que los cortes eléctricos, que son frecuentes, interrumpan la distribución del combustible. Nota internacional. En Ecuador, 4 personas murieron tras un ataque armado en medio del estado de excepción. Conversaremos en el espacio o segmento de la entrevista con Mercedes Balabé, ella es dirigente político, ¿no? Y cerramos, siempre tenemos el corolario de lo actual. El actor Russell Andrews reveló que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Pausa de esta hora, será breve. Al regreso, bueno, van a tener precisiones de las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto, como siempre, saludarte. Buenos días, Gaudí y Ricardo. Un placer acompañarlos o compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Hoy es 19 de mayo, rendimos pues hoy un merecido homenaje a los especialistas en medicina de familia que brindan asistencia médica integral. Fecha propicia para resaltar la importancia del papel que juegan estos profesionales dentro de los sistemas de salud de todo el mundo. Hacemos como siempre hasta ahora una pausa para publicidad. Más adelante, una comunidad del municipio Guajira del estado Zulia lleva casi 2 décadas esperando por la reconstrucción de una escuela. Esto y más en minutos. Continuamos. La noche de este lunes se dio inicio a los actos fúnebres de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, que murió bajo custodia del Estado venezolano el pasado mes de julio. Génesis Rivas nos tiene los detalles. Sí, al lugar asistieron familiares y allegados de Carmen Teresa Navas justamente para dar inicio a esta ceremonia de despedida, y aunque inicialmente este acto se iba a llevar a cabo de manera privada, poco antes de las 8 de la noche dieron entrada al público. Al lugar también asistieron activistas de derechos humanos, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, además de expresos por motivos políticos. El caso de la señora Carmen Navas
Es una radiografía de lo que vivimos las víctimas venezolanas. Es una radiografía de lo que puede pasar con los presos políticos si no se atienden las denuncias, si no paran los tratos crueles y si no hay libertades plenas e inmediatas a corto plazo. Justo ahora estamos en una fase de depuración de la lista, pero ronda alrededor de 25 presos políticos todavía desaparecidos. Y eso la conllevó, la desgastó, esa continuidad que mantuvieron las instituciones del Estado, revictimizándola, humillándola, atemorizándola. Como defensor de derechos humanos, hago el llamado a la sociedad venezolana para que entre en acción en exigir la libertad plena de todos los presos políticos. Y la coherencia es que se cumpla la Constitución. Aquí no hacen falta más normas, todo lo contrario, derogar las leyes que lo que han hecho es ir en contra de la Constitución, como la ley de incitación al odio, como la ley de fiscalización de las ONG, como la ley Simón Bolívar. Se tiene previsto que el sepelio se lleve a cabo este martes 19 de mayo a la 1 de la tarde en un reconocido cementerio del Estado Miranda. Con esta información retorno el pase al estudio. Adelante. Gracias, Génesis. El Gobierno Nacional, a través de un comunicado, manifestó que lamenta profundamente el deceso de Carmen Teresa Navas, ocurrido el pasado domingo 17 de mayo. En la misiva, la presidencia indicó que el caso de su hijo Víctor Hugo Quero se encuentra en investigación por parte de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Señalan que en su momento informarán al país los resultados y las acciones correspondientes. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela lamentó la muerte de la señora Carmen Navas, señalando que esta tragedia familiar sitúa ante la opinión pública nacional e internacional la dramática realidad que los privados de libertad y sus allegados sufren cada día. A través de un comunicado, la conferencia reiteró el llamado a la plena liberación de los detenidos por razones políticas, concluyendo que esta acción es un camino imprescindible para restituir la convivencia, la justicia y la paz ciudadana que tanto anhela el país. El movimiento estudiantil y universitario manifestó su descontento ante la muerte de Carmen Teresa Navas. La concentración comenzó en la Universidad Central de Venezuela y culminó en la zona rental de Plaza Venezuela. Lo que inició como una concentración para honrar la lucha que en vida realizó por más de 15 meses la señora Carmen Teresa Navas a recorrer distintas instituciones públicas en búsqueda de su hijo, terminó en una marcha que atravesó la autopista Francisco Fajardo para desplegar una pancarta en protesta a la agonía que viven las madres que tienen a sus hijos privados de libertad. Una acción que mantuvo cerrada la vialidad en ambos sentidos. La libertad de los presos políticos no puede esperar un día más. Un día en una cárcel para un preso político es un siglo, es un día que se debate entre la vida y la muerte, así como pasó con Víctor Hugo, así como pasó con la señora Carmen. Que comprendan de una vez por todas que tienen que dar pasos hacia la justicia de este país por una transición democrática, y la democracia no entiende de presos políticos. Y ese es el país que aspiramos cada uno de nosotros. Los estudiantes indicaron que llevarán a cabo una serie de actividades de calles para los próximos días. Aquí hay una juventud que no se calla, una juventud que no se va a callar. Nosotros vamos a seguir tomando acciones, porque los jóvenes no vamos a permitir que en este país siga habiendo injusticia. No vamos a permitir que nuestras familias sigan sufriendo. La marcha continuó por zona rental con la intención de retomar hasta la universidad, pero al llegar a las adyacencias de la estación del metro los esperaba un piquete de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana que impidió el paso de los estudiantes, lo que se tornó en una situación irregular. Este grupo de jóvenes dio un plazo de 15 días al Estado venezolano para atender las exigencias de los familiares de los presos políticos. Vanessa Urbano, Televen. Entre tanto, la adolescente de 16 años, Samantha Hernández, recibió una medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva tras haber permanecido detenida desde noviembre de 2025.
Su juicio aún continúa. La decisión fue dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 582, literales C, D y E de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el tribunal deberá ser informado sobre el comportamiento de la menor de edad y determina la prohibición de salida del país. Samantha Hernández, quien es hija de Henry Castillo, opositor detenido el 24 de enero y hermana del teniente Cristian Hernández, actualmente exiliado, fue detenida por supuestos funcionarios de la DGCIM. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que la deportación de Alex Saab obedece a una medida administrativa basada en los intereses de la nación. Cualquier decisión en lo adelante y que hemos tomado desde que asumimos luego de lo que fue el 3 de enero ha sido por interés de Venezuela, defender a Venezuela. No hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. Rodríguez aseguró que con estas acciones el Ejecutivo venezolano busca garantizar el bienestar y el desarrollo del país, así como la defensa de sus derechos. El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señala que la deportación o la entrega de Alex Saab a Estados Unidos se realizó de acuerdo a la Constitución, afirmando que Saab debe responder por los delitos que le son imputados. Además, detalló que el gobierno nacional también le investiga por diferentes fraudes contra el Estado, luego de informar que se encontraba en nuestro país con una cédula de identidad falsa. Las declaraciones del abogado de Alex Saab, donde hablaba de relaciones y de acuerdos con organismos de inteligencia estadounidenses no cumplidos por Alex Saab. Ya eso es un problema que tendrá él que aclarar y que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí. Siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano, que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela. Y cuando hablo de fraudes de todo tipo. Cabello reiteró que Saab nunca cumplió con ningún requisito ante el SAIME para ser venezolano. En otro tema, dio a conocer que este martes se inicia la segunda fase de la peregrinación por la paz y contra las sanciones que se realizará en cada estado del país y sin fecha de culminación. Alex Saab fue acusado de cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, donde compareció tras ser deportado el pasado sábado. Saab también fue señalado de conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos. Recordemos que ya el empresario había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales. En otro tema, la policía de Perú detuvo a 11 venezolanos y 4 peruanos acusados de secuestro y torturas, logrando la desarticulación de una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades, la banda, conocida como el Tren de Aragua Nueva Generación, pedía hasta más de $100.000 por liberar a sus víctimas que torturaban. Las capturas se llevaron a cabo durante un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía en los distritos limeños de Agustino y Santa Anita, y así también como en la ciudad norteña de Guarmey, en la región de Ancash. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Aerolínea Aeroméxico anunció intención de reanudar operaciones en Venezuela para octubre. Ya volvemos con esto y más. Al menos 850 uniformados entre policías y militares tomaron 3 municipios del sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia con la intención de frenar la violencia y las bandas criminales que operan en la zona. Desde que ocurrió la masacre en Playa Socorro, en el municipio Jesús María Semprún, más de 150 funcionarios del 6CPC están en la zona investigando no solo el asesinato de las 5 personas, también buscan desarticular las bandas que están en todo el eje fronterizo dedicadas al tema de extorsión y cobro de vacuna. También los militares hacen recorridos en 3 municipios en simultáneo. El delito de extorsión, sobre todo en Cuatro Esquinas y en la población de Pueblo Nuevo, El Chivo,
en esa zona del municipio Francisco Javier Pulgar, también en el municipio Jesús María Semprún, donde hay despliegue de más de 700 hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el eje fronterizo. La violencia en Colombia ha desencadenado desplazamientos forzados de personas que huyen del vecino país con la intención de salvar sus vidas. Eso ha ocurrido prácticamente desde hace décadas y en la actualidad podría repetirse. Y ante cualquier situación que genere el ingreso a nuestro país, Venezuela siempre va a tener los brazos abiertos en debida coordinación. De todas maneras, es una autorización o es una disposición que hará exclusivamente la Presidenta de la República. Recientemente, tanto la Guardia Nacional como el 6CPC sostuvieron enfrentamientos en dos municipios del sur del lago de Maracaibo, donde 2 personas murieron. Uno de los fallecidos estaría relacionado con el asesinato del comerciante ocurrido hace menos de una semana. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Al menos 4 mineros han perdido la vida en diferentes hechos registrados en lo que va del mes de mayo en yacimientos auríferos del municipio El Callao, al sur del estado Bolívar. José Luis Chaparro Bermúdez, de 26 años, falleció este 16 de mayo luego de ser impactado por piedras que eran extraídas del cilindro en donde se encontraba trabajando. El accidente ocurrió en el sector minero Pozo Azul. La segunda víctima llevaba por nombre Jesús Alberto Gárate Patiño, de 39 años, quien tras perder el equilibrio cayó a una fosa de 50 metros de profundidad. Este hecho se registró el 2 de mayo en una zona minera conocida como El Remington. Por otro lado, Jeremy Núñez y Carlos Campos murieron el pasado 13 de este mes por inhalación de gases tóxicos al quedar atrapados en un cilindro aurífero ubicado en la mina El Perú. Según el Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela, los mineros artesanales trabajan expuestos a peligros como la inestabilidad del terreno, aire viciado, falta de equipos de protección y graves riesgos sanitarios. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Más de 4.000 equipos de minería ilegal de criptoactivos fueron incautados tras el desmantelamiento de una macrogranja en la zona industrial de San Vicente, estado Aragua. Esta acción, según autoridades, representó un golpe contra las mafias energéticas en la operación ejecutada en conjunto de diversos organismos de seguridad. Además, se incautó sofisticados sistemas industriales de ventilación y refrigeración, esto para las más de 4.000 máquinas ilegales de criptomonedas. De acuerdo con el balance técnico ofrecido, esta infraestructura clandestina generaba un consumo masivo de entre 8 y 10 megavatios, equivalente aproximadamente a alimentar entre 2.000 y 2.500 hogares al año. Estos equipos generaban una severa inestabilidad que dañaba directamente los sistemas de protección del sistema eléctrico nacional. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El canciller de la República, Iván Gil, responsabilizó al gobierno de Trinidad y Tobago y empresas petroleras por el derrame de hidrocarburo que ha generado serias consecuencias económicas y ambientales. Pide a los responsables que respondan económicamente por los daños. Evaluar el impacto y eventualmente exigir, como mandan los convenios internacionales, la indemnización correspondiente. Derrame, hasta el momento, desconocido, desconocemos su origen, desde el punto de vista de la planta, su volumen y el tipo de hidrocarburo que ha podido salir de esta zona. Y esto es sumamente grave, no solo la ocurrencia del propio derrame, sino la falta de información que el gobierno de Trinidad está obligada a entregar. Gil recordó que las autoridades de Trinidad y Tobago están obligadas a compartir este tipo de información, pues han suscrito convenios internacionales en diversas materias. Aseguró que han avanzado en la atención al derrame. De la INEA y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes han podido ya atender un gran porcentaje, un 70% de atención en la zona, recogiendo más de 12 toneladas de producto de hidrocarburos que estamos analizando en este momento precisamente para saber su tipo y debemos decir que la situación está en curso de mitigación.
El ministro para las Relaciones Exteriores también indicó que desde el año 2015 hasta la actualidad se han producido en la zona 876 derrames de hidrocarburo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, aseguró haber constatado que los suministros médicos procedentes de su país benefician a la población venezolana. Esto lo dijo tras visitar los hospitales Domingo Luciani y Pérez Carreño en Caracas. El diplomático aseguró que el plan del presidente norteamericano Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio ha contribuido a restablecer los lazos entre nuestros países. Además, ha reforzado la cooperación en ámbitos fundamentales como la energía, la generación de electricidad y la atención sanitaria. Esto con el fin de apoyar la estabilización y la recuperación de nuestro país. Aeroméxico anunció su intención de reanudar operaciones con Caracas para octubre del presente año, en una ruta que conectará a Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Precisaron que la nueva ruta tendrá las aeronaves más modernas y eficientes de su flota. Aeroméxico informó que la ruta con Caracas representa una oportunidad de fortalecer lazos comerciales y turísticos, además de culturales, con Venezuela. También agregó que la reanudación de esta ruta está sujeta a la aprobación gubernamental. Instituciones gubernamentales del Estado Mérida y representantes del sector ganadero unen esfuerzos en un plan masivo de vacunación. Esto con miras a alcanzar el estatus de territorio libre de fiebre aftosa y abrir las puertas a los mercados internacionales. Este programa conjunto busca blindar el rebaño merideño y garantizar la seguridad alimentaria local cumpliendo con los rigurosos estándares sanitarios globales exigidos para la exportación de carne y productos lácteos. Junto a todos nuestros productores, junto a todas nuestras productoras, pues vamos fortaleciendo la salud de todos nuestros animales, pero también todo el proceso de fortalecimiento y desarrollo económico a través de lo que producimos acá. Combatiendo la fiebre aftosa. Así nosotros poder incrementar esos niveles de calidad de carne, con mira, por supuesto, a la exportación. La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales como vacas, ovejas, cabras y cerdos, aunque no representa un peligro para la salud humana ni se transmite por el consumo de carne o de leche. Sus efectos en el sector agropecuario son muy negativos. Todos los años, un productor que tenga, aunque sea un animal, debe vacunarlo 2 veces todos los años. Es muy importante ya que Venezuela es el único país que no se encuentra certificado de la vacuna. Con este gran censo también que se va a lograr ejecutar, a ver qué cantidad de animales ya tenemos en realidad en esta Venezuela. La vacunación es una medida de protección sanitaria y el camino para el desarrollo económico. La importancia de este plan radica en 3 pilares fundamentales: un pasaporte a la exportación, protección de la inversión al inmunizar el rebaño y fortalecer el sector para elevar la competitividad a escala continental. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Al menos 20 pacientes de traumatología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, esperan por intervención quirúrgica hace más de un mes debido a que los ascensores no funcionan. El café es después del agua. Bien, hacemos una pausa para publicidad en la primera edición del noticiero. Enseguida estaremos de vuelta. Comentábamos antes de la pausa que al menos 20 pacientes de traumatología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, esperan por intervención quirúrgica hace más de un mes, debido a que los ascensores no funcionan. Hoy tiene mi mamá 25 días esperando por una operación de tobillo. Ella requiere de pronto operación y nos las están posponiendo cada vez, cada día. Cada día nos las posponen, cada semana nos posponen para el otro miércoles, y de verdad que estamos ya desesperados. Suspenden gracias a que los ascensores están dañados, pero entonces están dañados para unos sí y para otros no.
porque están saliendo operaciones para quirófano. Señalan que además de tener que costear todos los insumos para la operación de sus familiares, suman la incertidumbre ante el silencio de las autoridades hospitalarias, de quienes aseguran no tener respuesta formal a sus solicitudes. Tengo recluida acá una tía de 80 años, fue arrollada por un vehículo también en el ambulatorio Los Guaritos. No ha sido operada, tenemos toda la indumentaria, que acá hay que comprar toda la indumentaria quirúrgica, los clavos, los tornillos, esas cosas, y todo eso ya lo tenemos y nos han estado suspendiendo la operación desde el jueves pasado y lo único que nos dicen es que para la próxima semana. Los familiares hacen el llamado a las autoridades competentes para que estos pacientes sean definitivamente asistidos y culminar con la larga espera. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Desde hace 16 años, la comunidad de la Escuela Marlene Josefina Cambar en el municipio Guajira, estado Zulia, espera por la reconstrucción de su sede afectada por intensas lluvias. El proyecto escolar nunca fue ejecutado y los alumnos estudian prácticamente a la intemperie. Las inundaciones de 2010 los dejaron sin escuela. Paulatinamente los maestros y comunidad educativa construyeron con lo que tenían a mano. Y esa es hoy la escuela ubicada en la comunidad llamada El Arroyo, municipio Guajira. La escuela no tiene nada, es una escuela que los niños vienen para acá, se ensucian, los pies de barro. La escuela prácticamente no tiene nada. No tiene doliente. Aquí no hay nada, simplemente hay esto. Las láminas los salones hechos con madera, con puros palafitos. No exageran cuando dicen que no tienen nada, ni baños. Por supuesto, si llovizna no hay clases, menos si llueve con más fuerza. Hoy funciona gracias a la voluntad de quienes allí viven. También tenemos la necesidad de la luz, porque no tenemos el transformador. Y esta es una escuela centro de votación. Una escuela que quedó en el siglo XIX. Sus alumnos reciben clases casi en la intemperie. Hace unos años llegaron unos pilotes que serían las bases de la escuela. Con el tiempo desaparecieron. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Los especialistas afirman que adecuarse a nuevas tecnologías es uno de los principales retos para la producción de café en Venezuela. El café es, después del agua, la bebida más consumida a nivel mundial. Es por ello que representantes de Fedindustrias, la Federación de Cafetaleros, productores y rubros afines buscan crear bloques de trabajo conjunto para vencer los obstáculos y explotar el potencial café que tiene el país para posicionarlo a nivel mundial. Vamos a hablar de reto a vencer, es la vialidad agrícola, pero ya en el municipio Sotillo y Simón Bolívar se está avanzando mucho con mejorar la vialidad agrícola para que entren los insumos y salga la cosecha. El abastecimiento oportuno del fertilizante, de los agroinsumos en general, para el momento de la fertilización, llegue a un precio razonable, porque muchas veces llegan los productos a la montaña el doble, el triple del valor. Para ello, han creado jornadas de capacitación a todos los niveles, como Anzoátegui Sabe a Café, donde se expondrán los avances y proyecciones de esta industria en la región. Pero mientras nadie extraña lo que no conoce, si no conocemos lo que tenemos, vamos a seguir siendo Anzoátegui comprando café del occidente. Actualmente, hay cerca de 3 millones de plántulas de alta calidad genética en proceso de crecimiento, en viveros conjuntos entre productores y la Alcaldía de Barcelona, que serán utilizadas para la resiembra y potenciar la producción local, con miras a abastecer el mercado nacional y exportación. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En Nueva Esparta han sido capturadas y comercializadas 3.600 toneladas de sardina durante esta zafra, lo que representa 60% de la producción nacional. Fue ofrecido por el viceministro de Pesca y Acuicultura, José Gregorio Briceño. Dijo que este volumen marca un cambio notable en la dinámica productiva del sector sardinero de la isla, en comparación con las zonas costeras del estado Sucre. El estado de Nueva Esparta por primera vez ha superado la captura en el estado Sucre, que por un margen superior al 60%. En lo que va de año también se ha capturado, esas 3.600 representan, digamos, un 40% de lo que pudiese ser
en comparación con el año pasado solamente se capturaron 5.000 toneladas en toda la temporada. Ya lo que en estos 2 o 3 meses que tenemos de temporada, tenemos la proyección de superar esa cifra. Esto dinamiza no solamente la economía de los pescadores, sino también la economía de los sectores conexos. Los pescadores margariteños calificaron como una bendición esta temporada por su alta productividad. También reconocieron el cumplimiento de las normativas y de los precios. Tenemos un precio de $500 la tonelada y ese precio se mantiene. La pesca ha sido productiva, la zafra ha sido muy productiva para todos los pescadores. Hemos respetado nuestra talla de 19 centímetros para que en el tiempo esa salida se mantenga, para que esa bendición, siempre lo voy a decir, voy a utilizar esa palabra, bendiciones para todos los puertos sardineros del estado de Margarita. El viceministro de Pesca y Acuicultura también inspeccionó junto a la gobernadora Maricel Velázquez las 3 plantas procesadoras que existen en la entidad, con una operatividad de 250 toneladas de sardinas congeladas y empaquetadas para exportación, generando empleos directos e indirectos y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció que ya se encuentra en fase de estudio el tercer proyecto para la represa Uribante Caparo, que generará 1.100 megavatios de energía. Un impulso que va a beneficiar a los estados Táchira, Mérida, Trujillo y la zona sur del lago de Maracaibo. Y se nos va a acabar el dolor de cabeza que estamos pasando ahorita, que cada vez que viene el verano, bajan los embalses y entonces sufrimos la administración de carga. ¿Por qué resolvería el problema? Porque le haríamos, la electricidad la produciríamos 3 veces, en la primera represa, en la segunda represa y en la tercera represa. Como no hay conectividad entre la primera y segunda represa, no tenemos el 100% de la energía. Así que yo me siento orgulloso en ese sentido y yo he puesto positivo, yo he puesto a futuro. Bernal también anunció un plan de energía fotovoltaica en el municipio García de Heredia que va a producir 80 megavatios, lo que representa el 25% de la energía que consume la entidad. En el estado Lara, la gobernación activará un plan junto a Corpoelec para evitar que los cortes eléctricos interrumpan la distribución de combustible. El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, emitió este pronunciamiento tras las largas filas de vehículos que se registraron durante el fin de semana en la región. Detalló que la situación se debió a que el plan de administración de carga monitoreado desde Corpoelec afectó al 55% de las estaciones de servicio que no cuentan con plantas de autogeneración de energía. Vamos a hacer una reunión esta tarde con la gente de Corpoelec para más o menos a señalar dónde existe un grupo de estaciones de servicio que no tenga servicio alterno de electricidad, o sea, planta eléctrica, para que el racionamiento para esos sectores sean en la tarde-noche. De tal manera que la gente durante el día pueda ir a colocar combustible y pueda servirse para sus actividades que realiza diariamente, ¿no? Informó que la región recibe desde PDVSA un despacho de combustible que sobrepasa las 38 gandolas. Detalló que en el caso del municipio palavecino la demanda aumentó en las últimas semanas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La estatal CanTV garantizó conectividad de alta velocidad durante las Olimpiadas Regionales de Robótica Creativa 2026 celebradas en San Cristóbal, en el estado Táchira. Esta jornada orientada al impulso del talento científico nacional reunió a más de 250 jóvenes que demostraron sus habilidades en programación, diseño y desarrollo de soluciones robóticas. El despliegue técnico de CanTV permitió asegurar la conectividad durante toda la competencia. Además, la empresa presentó los avances en tecnología y las bondades del servicio AVA Ultra. ¿Es la lealtad el valor supremo en una organización o puede convertirse en el freno de su propio crecimiento? En muchas estructuras corporativas, la línea entre ser un buen colaborador y ser un aliado incondicional se ha vuelto difusa. Hoy analizamos el fenómeno de las empresas donde el compromiso personal priva sobre la competencia técnica y cómo esta dinámica impacta la productividad. ¿Estamos construyendo equipos profesionales o simplemente círculos de confianza? En el mundo de la gestión de recursos humanos existe una tensión constante entre el profesionalismo y la lealtad. El profesionalismo se basa en resultados, métricas y ética técnica.
La lealtad, en cambio, se fundamenta en el vínculo personal y la fidelidad al líder. Cuando una empresa prioriza la lealtad ciega, ocurre un fenómeno conocido como sesgo de afinidad. En estos entornos, las promociones y decisiones no responden a quien es el más capaz, sino a quien es el más cercano. Expertos en psicología organizacional advierten que este modelo genera la llamada endogamia intelectual. Al rodearse únicamente de personas que piensan igual o que no cuestionan las directrices, la empresa pierde su capacidad de innovar. Quien señala un error es visto como una amenaza a la cohesión del grupo, lo que silencia el talento y premia el silencio cómplice. En estas organizaciones, la ética profesional suele verse comprometida. El empleado ya no busca la excelencia en su tarea, sino la aprobación constante de su superior, transformando la oficina en un sistema de castas donde el mérito queda en segundo plano. Es vital distinguir dos perfiles que a menudo se confunden. El profesional leal, aquel que protege a la empresa diciendo la verdad, incluso cuando es incómoda, buscando la mejora continua. El leal incondicional, aquel que oculta fallas y asiente ante decisiones erróneas para proteger su posición en el círculo de confianza. El gran reto de la gerencia moderna es entender que la verdadera lealtad de un profesional es hacia la misión y la eficiencia de la empresa, no hacia los egos individuales. Un entorno que castiga la crítica constructiva está condenado a la obsolescencia. Recuperar la meritocracia no es solo un acto de justicia, es una estrategia de supervivencia económica. Comenzamos en Estados Unidos. Al menos 5 personas murieron en un ataque armado contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. Según las primeras investigaciones del FBI, los 2 sospechosos de 17 y 19 años se habrían quitado la vida dentro de un vehículo que apareció cerca del lugar de los hechos. La policía informó que uno de los muchachos estudiaba en una escuela secundaria de la zona. También señaló que la madre de uno de ellos encontró una nota de suicidio redactada por su hijo con frases sobre orgullo racial. Las autoridades detallaron también que una de las madres se percató de que habían desaparecido de su casa armas y un vehículo, y así lo denunció. El presidente Trump manifestó su pesar y enfatizó el compromiso de su administración con esclarecer el caso. En Ecuador, 4 personas murieron tras ser atacadas a disparos por sicarios en la provincia de Manabí. Según informó la policía, las 4 víctimas eran miembros de una misma familia. Uno de ellos presuntamente parte de una banda narcotraficante que habría recibido amenazas. Pese al estado de excepción del presidente Daniel Noboa, la violencia sigue escalando en esta zona del país, donde días anteriores otra masacre dejó 5 fallecidos en una cancha de voleibol en el puerto de Manta. Nos vamos ahora a Colombia. 3 personas fueron asesinadas en una zona rural del departamento del Cauca, elevando a 236 las víctimas mortales registradas en 55 masacres durante este año. Las víctimas fueron halladas con impactos de bala en el municipio de Santander, Quilichao, donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico. La escalada de violencia mantiene en alerta a las autoridades y se ha convertido esto en uno de los principales temas del debate político de cara a las elecciones presidenciales de Colombia. Nos vamos a Turquía. 6 muertos y 8 heridos es el saldo que dejó el ataque de un hombre armado. Se conoció que el sujeto abrió fuego dentro de un restaurante en la ciudad de Mersin, al sur del país, y luego huyó en un automóvil. Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó a este hombre a llevar a cabo este atentado. La justicia británica condenó a un camionero polaco a más de 13 años de prisión por tráfico de estupefacientes tras ocultar cocaína en un cargamento de ropa. El hombre, que fue detenido en septiembre de 2025 en el sureste de Inglaterra, admitió haber aceptado transportar la droga a cambio de dinero. De acuerdo con la Agencia Nacional contra el Crimen, la carga de ropa era completamente legal y ni él ni el exportador sabían ni tampoco estaban implicados.
Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos con el sitio web France 24 que reseña: ébola en el Congo, 131 muertos obligan a la Organización Mundial de la Salud a una reunión de emergencia. Tras el drástico aumento, el Comité de Emergencia del organismo programó una reunión para el día de hoy para analizar lo que ha sido calificado como una emergencia internacional al haberse extendido hasta Uganda el brote de la enfermedad. Pasamos ahora al portal web de Swiss Info que reseña: recuperan con éxito los cuerpos de otros 2 de los buzos italianos ahogados en Maldivas. Dice, el accidente ocurrió el pasado 14 de mayo cuando un grupo de 5 turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimata, un popular destino de submarinismo. Maldivas ha registrado ya 3 accidentes con víctimas turistas en el último mes. En nuestro video viral de hoy, en Estados Unidos, un niño de 2 años quedó atrapado entre los barrotes de las escaleras de su casa mientras jugaba. Para liberarse necesitó la ayuda de un equipo de primeros auxilios. El rescate finalizó sin ninguna lesión para el pequeño, quien en medio del llanto seguramente estaba arrepentido de esta travesura. Y vaya susto, ¿no?, para los padres. Bueno, un susto doméstico. Mira, ahí por fin sacan Sí. la cabeza del pequeño. Ahí en esa casa de Massachusetts. Bueno, vaya susto. Afortunadamente, solo un susto. Solo un susto. Bueno, con esto vamos a la pausa, entonces. No, vamos a Alta Esfera. Vamos a Alta Esfera. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos visita la gente de Mondelez porque vamos a hablar del consumo consciente y para ello nos acompaña Fabiana Rodríguez Pozo, quien es gerente de asuntos corporativos de Mondelez Venezuela. Bienvenida a la pantalla Televen. Muchísimas gracias por el espacio. Hoy creo que fue una bonita dinámica con el equipo de Televen acá en su sede principal, en la que les compartimos, bueno, nuestra información asociada al consumo consciente de snacks, cómo comer los productos, lo que tenemos que tener en cuenta, la utilidad de hacerlo de esta forma y que puede ser hecho por cualquier persona, en cualquier momento, en su casa, en el día a día. Entonces, bueno, nuestra idea es compartir esta información y darle vida a nuestro propósito como empresa, que es empoderar a las personas a consumir snacks correctamente. Ahora, danos esos tips de precisamente cómo comer estos snacks correctamente, porque vemos aquí también bastante información, ¿no? Correcto, mira, aquí cosas importantes que hay que tener. Cuando usted compra el producto, usted ver en la parte frontal del producto está una información asociada a la porción, las calorías que tiene. Luego, si volteamos el empaque, debemos revisar con mucho cuidado el listado de ingredientes, la información nutricional, porque la idea de esto es que forme parte de tu día a día, que puedas consumirlo sin sentirte culpable o pensando algo de que por qué, y si lo hago y si no lo hago. No, nosotros con este programa de voluntariado lo que queremos es mostrar que no hay alimentos buenos o malos en sí mismos. El punto es cómo lo consumimos y cómo lo adaptamos a nuestros requerimientos y a nuestro día a día. Ustedes dijeron durante la charla algo muy importante, que es que ningún snack puede reemplazar una comida, no un alimento, y muchas personas quizás se atreven a hacer esto durante su día, ¿no? Correcto, un punto importante aquí es exactamente ese: el snack es una comida entre las comidas principales. Un snack salado puede formar parte de una comida principal, pero no la sustituye. Y lo otro es también el momento, la forma como lo hacemos. Una de las cosas que veíamos acá y que además hubo preguntas y dinámicas asociadas a eso es: yo tengo que tomarme el tiempo de comérmelo para de esa forma disfrutar con atención e intención y acercarme a la porción recomendada. De esa forma es mucho más sencillo hacer esto día a día y para hacerlo parte de tu día a día. Precisamente tienes un snack dulce, yo tengo un snack salado. ¿Hay alguna hora como para comer uno u otra? Normalmente, bueno, es la preferencia de cada quien, pero usualmente entre mañana y mediodía la gente prefiere los salados y en la tarde los dulces, pero bueno, eso sí depende mucho de cada persona. Muchas gracias por esta visita y por compartir toda esta información para nosotros los trabajadores de Televen. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera.
Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con la dirigente político Mercedes Malavé. Ya venimos. Bueno, nos acompaña en la mañana de hoy en el segmento de la entrevista en el noticiero de Televen, Mercedes Malavé, dirigente político, ¿no? Bueno, gracias por venir, Mercedes, tiempo que no nos contactábamos ni nos veíamos, pero bien vale la pena recapitular sobre cosas y sobre manera ubicarnos en este presente también, sobre perspectiva, que hay una discusión abierta sobre si jerarquizar la situación económica o entonces colocar en un segundo plano en el terreno político electoral las cosas, en fin, hay un debate entre quiénes están a favor, quiénes están en contra. Tu impresión general, ¿cuál es sobre este debate que se desarrolla? Bueno, Carlos, muy contento, un honor estar aquí en Televen conversando contigo. Gracias por la invitación. Bueno, yo siento que todo es urgente, todo lo que tiene que ver con los seres humanos es urgente. En el país existen grandísimas demandas económicas, sociales, humanas, de derechos humanos básicos, fundamentales. Y tenemos que atenderlo. El año comenzó con un proceso acelerado, con una ley de amnistía, con una cierta apertura política para garantizar ciertos derechos producto de un estado de tortura, de persecución, de que no podía, que era insostenible. Pero ese proceso se ha ido como desacelerando, siento que ha ido como ralentizándose, pareciera, tengo la impresión de que cuando Estados Unidos mira hacia otro lado, entonces aquí las cosas no van con la celeridad con la que, porque sabemos que todo esto tiene que ver con una intervención pues de Estados Unidos en la política interna que se produjo a partir del 3 de enero, ¿no? Eso está muy mal, porque los primeros responsables de los venezolanos somos los mismos venezolanos. Yo a veces me pregunto qué subyace en la crisis política, económica y social, cuál es el sustrato del conflicto. Y no encuentro respuesta, porque como unos venezolanos que no tenemos diferencias religiosas, que no tenemos diferencias raciales, que no tenemos diferencias étnicas ancestrales, sino que somos todos más o menos mestizos, fuimos a la misma escuela, estudiamos la misma educación. ¿Cómo se genera ese odio, ese maltrato, ese atropello de unos venezolanos hacia otros venezolanos? Y la verdad es que los únicos que podemos poner remedio a esta situación somos nosotros. Sí, claro, lo que pasa es que quizá seguro hay cargas muy viejas de prejuicios ideológicos, también de resentimientos, de envidias, de ocupar espacios de poder, tantas cosas que se entrecruzan allí. Lo cierto del caso es que estamos en una situación todavía de enorme incertidumbre, viviendo bajo un signo de expectativa sobre lo que pueda pasar. Otros, como te lo decía antes de comenzar, jerarquizan lo económico por encima de lo político electoral, otros que dicen no, lo político electoral debe ir de la mano de lo económico. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Por eso yo suelo poner el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Un país donde había un conflicto racial profundísimo, existencial. Ahí sí había odio, de verdad. Unos consideraban que los otros no eran seres humanos y entonces no los podían tratar como seres humanos, sino como animales, ¿no? Y sin embargo lograron superar su crisis y ser una nación sin colonialismo, sin una nación soberana, ¿no? Primero es atender la crisis social, que va desde temas judiciales hasta temas educativos, de salud, de seguridad, etcétera. Eso es lo primero. Para eso hacen falta recursos, hace falta inversión, hacen falta apertura económica, pero todo está en función de la gente, ¿no? Porque al final el país va a estar bien si la gente está bien, ¿no? ¿De qué sirve que aquí lleguen ingentes recursos si la población no ve que eso se traduce en bienestar y en calidad de vida? ¿Dónde se quedan esos recursos? Pues llevamos 26 años también de corrupción. Si vemos la cifra de lo que el Ministerio Público dice que han robado los presidentes de PDVSA, pues uno dice, bueno, claro, no son las sanciones, es un Estado
incapaz de controlar, incapaz de hacer contraloría, incapaz de velar por la transparente administración de los recursos, y todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo. Claro, ¿no? Me imagino, y uno debe presumir que tiene que entrarse en un proceso de reinstitucionalización de lo que es la estructura, pues, del Estado venezolano, pero cuando comienza, se están dando algunos pasos, hay descontento, hay molestia, hay disgusto. Unos dicen que lo que se ha hecho con la Fiscalía no era lo correcto, lo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo no es lo correcto, lo que se puede hacer con la Contraloría, lo que llaman el poder moral tampoco, en fin, lo que viene en ciernes, o ya se aprobó, pero que viene en ciernes con el Tribunal Supremo de Justicia. Yo he visto y debo reconocer mayor participación y actuación de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. Sí lo he visto, lo vi en la madre de Víctor Hugo Quero Navas, lo he visto en comunicados, lo he visto en la actuación de la Defensoría del Pueblo, de la Defensora del Pueblo, que en este caso es una mujer. Ahora, me impresiona, me llama muchísimo la atención el silencio del fiscal. Todo lo que estamos viviendo con el tema de los presos políticos y también de los presos comunes, que en el fondo Víctor Quero resume los dos dramas, el drama de los presos comunes y el drama de los presos políticos, se debe a las actuaciones del Ministerio Público. Claro, es el que imputa, ¿no? Cambiaron al fiscal y el nuevo fiscal lleva un tiempo de suplencia y un tiempo asumiendo el cargo y jamás ha dado una declaración. Jamás ha dicho los expedientes que ha recibido y cómo va ese proceso. Jamás ha dicho el estado en el que se encontró la Fiscalía cuando asumió, que supongo que era un estado catastrófico, porque si no, no hubiesen cambiado al fiscal. Y digo, ¿y dónde está la autonomía en las ramas del poder público? ¿Dónde está la autonomía y la independencia, la conciencia del fiscal que tiene que dar la cara ante el país y decir el estado de las cosas en materia penal? Te voy a interrumpir porque vamos a la pausa, Mercedes. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Mercedes Malavé, dirigente político. La aplicación de mensajería WhatsApp presentó su nuevo chat de incógnito que servirá para tener conversaciones privadas con la inteligencia artificial Meta AI y asegurar que nadie pueda leer lo que se escribe en él. El chat de incógnito permite hablar con la IA de una forma que es invisible para los demás y es realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera WhatsApp, según indicó la app en un comunicado. Hace 10 años que la mensajería incorporó el cifrado de extremo a extremo para las conversaciones entre usuarios y ahora lo amplían a este tipo de chats, una funcionalidad que se implementará en los próximos meses. Al iniciar en incógnito se crea una conversación privada y temporal que solo puede ver el usuario. Además, las conversaciones no se guardan y de forma predeterminada los mensajes desaparecen. Con esta decisión, Meta prioriza aún más la privacidad en las aplicaciones de mensajería. Ricardo Rad, Televen. Seguimos conversando con Mercedes Malavé, dirigente político. Bueno, siempre se ha hablado, Mercedes, en estas últimas semanas con mayor fortaleza de los plazos. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. La recuperación económica es obvio, se nota, se percibe que va a ser a largo plazo. Ahora, la reinstitucionalización que mencionábamos antes y el tiempo en el ejercicio del poder de la actual administración. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuánto tiempo permanecerá? ¿Cuándo se anunciará, por ejemplo, el proceso para organizar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar unas elecciones? Todo eso se plantea dentro de este escenario. Absolutamente. Y a veces me gusta poner ejemplos de otras áreas para entender el área política y económica o el área institucional. Y todos sabemos que los accidentes son mucho más rápidos que las recuperaciones, ¿no? Los accidentes que se tienen pues pueden ser en un minuto o en instantes de segundos. Ahora, ¿cuánto dura una recuperación? ¿Cuánto dura una fisioterapia? ¿Cuánto dura una rehabilitación? Ahora, ¿qué es lo importante, Carlos? Que todos los días se haga algo por eso. Que todos los días, o sea, que se entre en un proceso. ¿Dónde está el proyecto de recuperación institucional, por ejemplo, en materia judicial? Porque lo que veo es una discusión por aumentar un número de magistrados. Ajá, pero ¿dónde está el proyecto macro
que diga cómo es que se va a recomponer, a rehabilitar, a reinstitucionalizar el Poder Judicial, que es una de las emergencias que tiene el país, una de las grandes demandas, la demanda por los temas judiciales. Pues no lo hay. O sea, pareciera que la discusión sobre la reinstitucionalización, que se ve en algunos cambios, en algunos nombramientos, en cierta apertura política, libertad de expresión, etcétera, no es honesto. Porque si fuera honesto, te presentaría un plan, un proyecto, dentro del cual encaja pues la justificación de por qué hay que aumentar el número de magistrados, por ejemplo. Pero hay que hacer mucho más. ¿Tú crees que la elección o visualizando cosas debería realizarse, no sé, este año a finales o hacia el año que viene? ¿Y qué tipo de elecciones? ¿Será la presidencial? ¿Serán las locales? ¿Serán las regionales? En fin, todo eso hay que definirlo. ¿O una gran elección general, una macroelección? Hay que hacer todo con miras a una elección. Y allí entra otro factor importantísimo, que es el de las relaciones exteriores. Si Venezuela no recupera sus relaciones diplomáticas, consulares con todos los países, pues va a ser muy difícil habilitar el voto en el extranjero, que es uno de los grandes temas pendientes en cuanto al tema electoral. Luego hay que sustituir a los rectores. Tenemos unos rectores en el CNE que llevan 4 elecciones sin publicar un resultado. 4 elecciones. Si planteamos el ciclo electoral desde la consulta del Esequibo, donde no se publicaron resultados, se habló de unas cifras, pero el hito más importante fue el del 28 de julio. Entonces hay que sustituir a los rectores. Hay que, me imagino, hacer un nuevo proceso de auditoría, porque tenemos un sistema que supuestamente fue hackeado y que hay que, una vez más, pues, hacer una auditoría y ver que el sistema cumple con todas las normas de seguridad. Hasta un nuevo registro electoral permanente se está hablando. Hasta de un registro nuevo, aunque eso no creo que sea... Es más complicado. Pero... Sí, exacto. Creo que si no demoraríamos demasiado, ¿no? Y hay que hacer las cosas con cierta celeridad. Pero sí, efectivamente, todo esto va en miras a una elección, porque es la única manera... ¿Tú lo ves para cuándo? De legitimar. No es una apuesta, no es un vaticinio, sino tú en simple percepción lo ves para qué fecha, para qué lugar, para qué año. Bueno, aquí Estados Unidos habló de 3 fases, ¿no? Sí. Una fase de estabilización, recuperación económica y luego unas elecciones. Todavía aparentemente estamos en el proceso de estabilización, que además se complica por un tema de reestructuración de la deuda, porque la recuperación económica de Venezuela va de la mano de mayores demandas de pago por pago de deuda. Tenemos distintos acreedores muy diferentes. La deuda cuantiosísima. Unos que tienen gran apuro en cobrar la deuda, mucha presión, como son los tenedores de bonos, y otros que no están tan apurados como los países soberanos, en el caso de China, pero que quieren pago. Entonces, bueno, la estabilidad económica depende de que Venezuela logre reestructurar su deuda para obtener, pues, quizás otros créditos, porque si no, no estabilizas al país. El país tiene grandes demandas sociales. Fíjate tú, a eso se le suma lo que algunos han propuesto como definitivamente un plan estratégico para la economía. ¿Dónde atacar? Si hay que atacar la inflación, cómo corregir el problema del mercado cambiario, cómo enfrentar el tema de los recursos que llegan, distribuirlos para que por vía de esa renta petrolera lleguen a la banca y la banca poder prestar dinero, eso del sector agrícola, recuperación del sector industrial, sector comercio y servicios. Es muy complejo. Todo eso inicia por un tema institucional, que es el Banco Central de Venezuela. Tenemos una autoridad temporal, momentánea, una especie de suplencia en la presidencia del Banco Central. Eso hay que formalizarlo y estabilizarlo para que el Banco Central empiece a hacer su trabajo, a actuar de manera autónoma, independiente, sin intervención de otros poderes, sin desajustes en sus cuentas, para que no haya más inflación y devaluación de la moneda, que es lo que ha hecho el vicio en el que ha caído el Banco Central por temas políticos. Entonces, bueno, mira, es como para que estemos en una sesión permanente, de trabajo permanente, como para que no nos detengamos, como para hacer turnos día y noche, noche y día, de todo lo que hay que hacer, porque así lo exige la urgencia del paciente, que en este caso es el pueblo de Venezuela. No veo voluntad política todavía, Carlos, no veo suficiente presión. El gobierno hace campaña, hace peregrinaciones, dice una cosa por aquí, una por allá, pero no se ve la celeridad y el proyecto macro, ¿no? Claro. Vamos a otra pausa, Mercedes. Vamos a regresar enseguida con Mercedes Malavé, dirigente político. Nueva
nuevas actualizaciones médicas están cambiando la comprensión del síndrome de ovario poliquístico, una condición que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva. Especialistas y organizaciones científicas debaten actualmente un posible cambio de nombre para la enfermedad, al considerar que la denominación actual puede resultar engañosa. Explican que no todas las pacientes presentan quistes en los ovarios y que el trastorno también involucra alteraciones hormonales, metabólicas y cardiovasculares. Las investigaciones más recientes señalan que el síndrome puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, depresión e infertilidad, por lo que médicos impulsan un enfoque de atención más integral y personalizado. Además, destacaron la importancia del diagnóstico temprano, ya que muchas mujeres pasan años sin detectar la condición, debido a síntomas variados como irregularidad menstrual, acné, aumento de vello o dificultad para perder peso. Aunque todavía no existe un nuevo nombre oficial aprobado internacionalmente, la discusión refleja un cambio en la manera de entender y tratar esta enfermedad más allá de la salud reproductiva. Adalys Freites, Televen. Seguimos con Mercedes Malavé, dirigente político. Mercedes, en el plano estrictamente de la visualización de lo que pueden hacer los factores políticos si comienza otra vez la dinámica de costumbre, de la participación, de la rivalidad que siempre existirá. En el caso de la oposición, ¿cómo la ves tú? Ahí hay una dispersión tremenda, ¿no? Los de la plataforma unitaria, los que tienen representación parlamentaria. Bueno, está el gobierno por su lado, que también tiene serios problemas internos, ¿no? Por ciertas divisiones que hay, en fin. Pero si esto va marchando así, la desmotivación de la gente también va a crecer. Correcto. Y hace falta una armonización, así como se habla de la armonización tributaria. Sí. Hace falta una armonización de los factores políticos con el objetivo de que se conviertan en una sola alternativa democrática, una alternativa de cambio democrático. Yo creo, Carlos, que una cosa importante es incorporar a nuevos actores, tanto de sectores estratégicos del país, como es el sector sindical, el sector empresarial, etcétera. Muchas veces esos sectores no se incorporan a la política porque tienen un prejuicio o una valoración muy negativa de los partidos. Hay razones también para eso. Hay razones, ¿no? En otros países se han formado grandes concertaciones no partidistas. Por ejemplo, el movimiento Solidaridad en Polonia, que fue un movimiento sindical que fue incorporando a toda la sociedad y se convirtió en una alternativa de cambio, ¿no? Esto también es un proceso que lleva tiempo, ¿no? La oposición lleva mucho tiempo dividida y ya prácticamente está atomizada, ¿no? Ya son átomos muy pequeñitos. Sí. Con decir que la representación de la oposición es tan pequeña en la Asamblea Nacional y a su vez son 6 fracciones, no dice, bueno, esto se pierde de vista, la división es gigantesca, ¿no? No, y la otra oposición, por ejemplo, de la plataforma unitaria, que dice tener la mayoría de la simpatía popular, bueno, no sabemos, más otros movimientos que surgen en el camino o un liderazgo único que aparece también, en fin. El otro día, ayer leí un artículo sobre el nosotros, ¿no? Sobre el tema de ser una sola nación. Y concluía, ¿no? Es que cuando se habla de ruptura social pareciera que fue una ruptura y no, la verdad es que siempre se puede estar más roto, siempre puede estar más vuelto añicos, ¿no? Y entonces hace falta una armonización, para eso hace falta un líder que convoque, pero que esté en el país. Es importante que ese líder esté en el país para que recorra, para que escuche, para que haga el trabajo de unificar a todo eso y sobre todo que no haya sectarismo, ¿no? Que no, tú sí, tú no. Ya, la nueva Venezuela nos necesita todo, aquí nadie va a desaparecer, vamos a seguir todos y hay que tener muy claro cuál es el terreno de la política y cuál es el terreno de lo judicial, ¿no? De la justicia. El terreno de la política consiste en agrupar la mayor cantidad de sectores y de políticos con miras de lograr el bien común. Y la justicia pues lleva procesos, trámites, pruebas, recursos que también llevan su curso. No se trata de omitir la justicia, sino que cada uno haga lo que tiene que hacer. O sea, zapatero a su zapato. Los políticos tienen que unir, los políticos tienen que dialogar, los políticos tienen que conversar. Ese es su trabajo, sino que se metan a jueces. Ahora, en política económica, y regreso con el tema que lo asomábamos y lo tocamos en el segmento anterior,
también tienes que definir bien las cosas. Ahí hay otra discusión interna donde algunos plantean, bueno, quienes están en el ejercicio del poder, dada la circunstancia y el modelo de 3 etapas que plantea Estados Unidos, tienen que estar largo tiempo. Otros dicen, no pueden estar largo tiempo porque con ellos en el ejercicio del poder no van a realizarse o no van a poder motivarse y estimularse los cambios necesarios. Entonces, es tremenda contradicción, es un nivel de incertidumbre muy grande. Una propuesta que he hecho tanto en la opinión pública como en reuniones privadas es el nombramiento de un vicepresidente político que no sea del partido de gobierno, como estamos acostumbrados a ver todos los cargos, no solo los de elección popular, sino también los cargos de nombramiento, que vaya acelerando el proceso de restitucionalización, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el CNE, en temas que tienen que ver con el Banco Central, que dé confianza para que actores independientes se incorporen al gobierno. Y nos están hablando incluso, y perdona Mercedes, también de un consejo de transición, hasta de eso se está hablando, que se encargue mientras está el gobierno en el ejercicio del poder, ellos van avanzando en el área que tú señalas de reinstitucionalización, en fin. Yo no me detendría tanto en el nombre de cómo se llama esa instancia, sino en la incorporación de personas que tengan un claro perfil independiente. Con pluralidad. Con pluralidad, que no sean del PSUV. Aquí hemos visto hasta representantes del poder judicial, jueces con brazaletes del partido de gobierno. Solamente con que se incorporen personas independientes, como por ejemplo estamos viendo el caso de la Defensoría del Pueblo, que vayan sumándole otras voces, que vayan sumándole al tema de la pluralidad. En esa medida iremos preparando la Venezuela democrática. Yo no creo en los cambios abruptos de desplazamiento de unos por otros. Creo que eso es lo que trae más arbitrariedad. Creo en la incorporación de actores independientes que poco a poco vayan abriéndole caminos al pluralismo político en Venezuela, como lo ordena la Constitución. Bueno, y habrá ocasión, Mercedes, de seguir conversando en una próxima oportunidad. Te agradezco mucho tus comentarios y reflexiones, ¿no? Sobre la circunstancia y el momento que estamos viviendo. La conversación sería larguísima, que son demasiados los temas. Así es. Bueno, la pausa, al retorno, el segmento de deportes en la primera emisión. Empezamos con béisbol. El jugador venezolano José Altuve fue incluido en la lista de lesionados de los Astros de Houston tras sentir una molestia el pasado sábado ante los Rangers de Texas. El inconveniente se produjo cuando bateó para doble play en el 8º capítulo y sintió un fuerte dolor antes de llegar a la primera almohadilla. Los exámenes confirmaron que el criollo tiene una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo y se espera que esté fuera del terreno de juego por al menos 2 semanas. Y el pelotero venezolano Justinson García volverá a las grandes ligas vistiendo el uniforme de Piratas de Pittsburgh. El jardinero de 23 años tendrá una nueva oportunidad en las mayores con el conjunto bucanero. Esto tras ser traspasado en diciembre desde Medias Rojas de Boston. Entre los niveles de clase A y AAA esta temporada, el apodado como La Contraseña acumula 25 juegos disputados con un promedio de .242. Producto de 23 hits, 3 dobles, 6 cuadrangulares, 13 carreras impulsadas y 15 anotadas. Nos sumergimos en el fútbol. Finalmente Neymar Jr. entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. Este lunes Carlo Ancelotti dio a conocer la lista. Y a una semana para el anuncio oficial de la convocatoria de España para el venidero mundial, el equipo comienza a replantearse su propuesta ante las lesiones de algunos de sus jugadores. Vamos a la liga inglesa. El Arsenal quedó a un paso de conquistar su primera Premier League desde 2004 tras vencer este lunes por 1-0 al Burnley en el Emirates Stadium. Bueno, y a esta hora hacemos nuestra última pausa por hoy en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Pedro Pascal apareció en Disneyland como parte de la promoción de su nueva película. Ya volvemos.
Casa del Gol, el Estadio Ciudad de México, inaugurado en 1966 y mejor conocido como el Estadio Azteca, es un templo del fútbol mundial. Un recinto mítico lleno de aura, donde ya se han disputado 2 partidos inaugurales y 2 finales de la Copa del Mundo en 1970 y 1986. Además de que ha sido testigo de la grandeza de leyendas como Maradona y Pelé. En esta ocasión será el encargado de levantar el telón del Mundial 2026 ante más de 83,000 fanáticos que seguramente colmarán su capacidad. Además de ser la urbe más poblada de Norteamérica y la mayor hispanohablante del mundo, la Ciudad de México respira fútbol. El Azteca es la casa del Tri, del Club América y Cruz Azul. Además es uno de los 5 escenarios más costosos de este mundial, que recientemente fue sometido a una remodelación integral, incluyendo modernización tecnológica, zonas comerciales, accesos y servicios, todo esto sin alterar su estructura histórica. Este 11 de junio tendrá el puntapié inicial con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, y usted lo vivirá por Televen, que está en todo. Pedro Pascal sorprende a fans en Disneyland vestido como The Mandalorian. El actor asombró a un grupo de visitantes al aparecer caracterizado como su personaje durante una visita especial al parque. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La aparición de Pedro Pascal en Disneyland formó parte de la promoción de la nueva película del universo de Star Wars, que expandirá la historia iniciada en la serie de Disney Plus. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la cuenta oficial de Star Wars compartió un video donde se ve al actor preparándose para recibir a los visitantes de la atracción Millennium Falcon. Además de querer sorprender a todos sus fans, pues Pedro Pascal sorprendió y practicó muchísimo, porque en diferentes entrevistas él comentaba que era muy complicado usar el traje original porque a través del casco no le permite ver nada. Una película muy importante porque significa el regreso de Star Wars a las pantallas de cine después de tantos años, así que habrá que ir a verla. Tom Brady da el salto a las pasarelas de Nueva York. El ex mariscal de campo debutó el sábado en las pasarelas de moda al desfilar en el show de la colección Crucero 2027 de una reconocida marca, celebrado en el Times Square en Nueva York. El intérprete vistió un conjunto enteramente negro de cuero mientras recorría la pasarela instalada en uno de los lugares más concurridos del planeta. Junto a Brady también desfilaron Paris Hilton, Emily Ratajkowski y la supermodelo Cindy Crawford, quien cerró el show. Al finalizar el show, Tom no dio de entrevistas ni declaraciones, lo que dejó en duda pues si este será un pasatiempo o el inicio de su carrera profesional. También opiniones encontradas en redes sociales. Muchas personas comentan de que qué interesante que después de tanto tiempo, a sus 48 años, se atreva a hacer algo diferente. Y por el otro lado, las redes sociales no evitaron la comparación entre su caminata rígida y seria de un mariscal de campo a la de sus compañeros, que son supermodelos. La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un casi romance con John Travolta. Una nueva biografía del artista titulada Un poco más de amor, la vida y el legado de Olivia Newton-John del escritor Matthew Hill.
publicada el 14 de mayo de 2026, recoge una serie de testimonios que apuntan a que los dos astros de Vaselina estuvieron muy cerca de convertirse en pareja. Entre tantos relatos, consiguieron que los dos artistas claramente se atraían, pero que por distintas razones nunca dieron el paso decisivo. Una de las pruebas de este amor platónico fueron las palabras de despedidas de John Travolta en 2022 en la muerte de Olivia, cuando dijo: tuyo desde el primer momento que te vi. Romeo Santos y Prince Royce han logrado meter su gira conjunta en el top 10 del prestigioso listado Pollstar Live 75. El aclamado Mejor Tarde que Nunca Tour ascendió oficialmente a las posiciones más altas de la clasificación de conciertos tras registrar un arrollador éxito en taquilla y una masiva demanda de boletos. Se encuentran en el puesto número 9 de esta lista, destacando como los artistas con la posición más alta en su debut. Este reconocido ranking destaca las giras activas con mejor desempeño en taquilla durante los últimos 30 días, utilizando reportes oficiales de conciertos. Para entender la importancia de esta posición en esta lista, pues no vale seguidores en Instagram ni votos a través de redes sociales. Lo único que cuenta es la venta total de boletos vendidos a nivel global, lo que significa que los artistas están compitiendo con grandes de la música anglo y llenando estadios a nivel mundial. Además, es la primera vez en la historia que dos de sus más grandes exponentes de la música tropical bachata se fusionan y hacen una gira de esta magnitud. Russell Andrews reveló que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. El actor, conocido por sus participaciones en series como Grey's Anatomy, reveló que fue diagnosticado con esta extraña enfermedad. El intérprete de 64 años compartió su testimonio en una entrevista junto a su prometida, la también actriz Erika Tassel. La revelación coincidió con el mes de la concientización sobre la ELA. El actor ha decidido unirse formalmente a la organización norteamericana ALS Network. A través de esta alianza busca dar visibilidad a la enfermedad neurológica impulsada por la recaudación de fondos para la investigación científica y presionar en el Congreso de los Estados Unidos por la obtención de más recursos destinados a encontrar una cura para esta condición neurodegenerativa irreversible. Paris Jackson aclaró rumores sobre su salud. La hija de Michael Jackson aseguró en redes sociales que se sometió a un chequeo médico tras la preocupación de sus seguidores por la apariencia de su cuello en videos recientes. La cantante compartió los resultados de una ecografía y explicó que estos no revelaron anomalías graves y que el aspecto tenso se debe al uso prolongado de esos músculos al cantar por tanto tiempo. Paris explicó que ya se había realizado análisis de sangre cuyos resultados fueron normales y que al revisar videos anteriores concluyó que la apariencia de su cuello ha sido siempre similar. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Vuelvo al set principal con mis compañeros. Bueno, cerramos la ventana informativa de esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Ustedes lo saben, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con toda nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, también les invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el noticiero Televen, para que estén al día con las noticias. Y recuerden, Televen está en todo, continúen en nuestra sintonía. Mañana a las 6 en punto, otra vez con la primera emisión.